La enfermedad como estrategia adaptativa, parte 2. Apreciados amigos, buen día. Es un gusto esta conferencia sobre la enfermedad como estrategia adaptativa, parte 2. Bueno, vamos a seguir desarrollando las temáticas con el propósito de avanzar hacia lo que nos interesa, que es justamente hablar de la enfermedad como estrategia adaptativa. Entonces, decir fundamentalmente que la enfermedad como adaptaciones a conflictos emocionales y negativos prolongados tiene que ver fundamentalmente con el mantenimiento de emociones negativas, generalmente como la rabia, que desencadena la hipertensión y problemas cardiovasculares. Problemas o emociones negativas como la tristeza, que desencadena obesidad y diabetes, la envidia en colitis y síndrome del intestino irritable, el miedo, por ejemplo, inmunodeficiencia y el sentimiento de la culpa, el cáncer. Bueno, pero antes de iniciar, pues, hay un principio fundamental de la programación neurolingüística que se llama todo comportamiento humano tiene una intención positiva. Primero hacer la salvedad de que nuestro cerebro, que es digamos una máquina perfecta para elucubraciones matemáticas, filosóficas, científicas y para la literatura y para la creatividad, la poesía, en realidad el cerebro humano solo sirve fundamentalmente para la supervivencia y la adaptación. Entonces, cuando la programación neurolingüística PNL descubre que ese principio de que todo comportamiento humano tiene intención positiva, se refiere justamente a la necesidad que tiene el ser humano de dar respuesta al entorno problemático al que se tiene que afrontar. Entonces, muy probablemente las personas que son agresivas en un determinado contexto, esa agresividad tiene sentido porque están defendiendo su seguridad. O una persona que en un determinado momento tiene una respuesta al entorno con procrastinación es porque muy probablemente está evitando el dolor o está evitando un problema de pérdida de la tranquilidad, de la paz. O una persona que incurre en adicciones es probable que tenga una herida de infancia o que esté asociada con la madre, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a detenernos unos minuticos en el concepto de el comportamiento humano tiene una intención positiva. Esta intención positiva, detrás de cada comportamiento, explica la razón que tienen las personas para en la vida. Entonces, vamos a ver unos ejemplos donde dice que una persona que constantemente se preocupa por las cosas puede estar buscando sentirse segura. Alguien que busque constantemente la aprobación de los demás puede estar intentando satisfacer su necesidad de amor y aceptación. Y una persona que evita conflictos puede estar tratando de evitar el dolor emocional. Entonces, es un poco que una persona en un determinado momento, para ser un poquito más concretos, que sea muy tímida, entonces necesita acercarse a las chicas, es una persona adolescente, es una persona joven, pero quiere acercarse a las mujeres y tiene mucha timidez de hacerlo. Y descubre que efectivamente tomar licor le facilita la interacción con las mujeres para poder bailar y disfrutar de una reunión. Entonces entra a consumir alcohol. Esa intención que tiene la persona puede ser de vincularse, de relacionarse con el sexo opuesto para tener amistades y tener eventualmente una relación de noviazgo, pero se le convierte en un problema cuando la persona empieza a abusar del alcohol. De tal manera que, digamos que la estrategia de tomar licor
tenía una intención positiva de relacionarse con las mujeres para poder establecer, entablar una relación. Pero la estrategia que utilizó fue el alcohol, que obviamente lograba desinhibirlo, pero finalmente se volvió un problema. Entonces, esa es la intencionalidad positiva detrás de un comportamiento que a veces puede resultar ser muy complejo, a veces puede ser perjudicial, disfuncional, etcétera. Entonces, digamos que el inconsciente, estamos hablando de la conciencia, ¿cierto? La conciencia tiene una parte que es inconsciente y ese inconsciente es muy inteligente. Es decir, cuando nos vean, nos resolver un problema, un afrontamiento que tenemos que hacer, una dificultad, un trauma, entonces recurre a una estrategia de adaptación. En este caso es el muchacho que recurre a una estrategia del alcohol para desinhibirse. Entonces, supremamente importante eso y, y tomar nota respecto a lo que está detrás es positivo. No obstante, la estrategia utilizada puede ser perjudicial, disfuncional. ¿Podría una persona eventualmente, por ejemplo, incurrir en temas relacionados con el hurto, otras personas con la prostitución, otras personas relacionadas con otro tipo de vicios y demás? Y pueden haber otros comportamientos que también entrañan una intencionalidad positiva, pero que al final se vuelve bastante negativa, digámoslo así. Entonces, un poquito este principio de la intencionalidad positiva puede ser una herramienta de empatía. ¿Por qué? Porque nos ayuda a entender los comportamientos problemáticos de las personas. Al descubrir que todas las personas están impulsados por necesidades legítimas, por valores, y que finalmente incurren en problemas o incurren en comportamientos no adecuados, no ecológicos en un determinado contexto, pues nos lleva a ser más empáticos con esas personas. Ese principio de la interacción positiva como herramienta de empatía nos ayuda a tener conciencia, ¿cierto? Una postura más neutral y abierta frente a personas que, digamos, han optado por comportamientos disfuncionales, ¿sí? Entonces, digamos, todas las adicciones y todos los problemas relacionales y todos los conflictos de las enfermedades y demás de carácter mental y físico, hombre, entraríamos nosotros a juzgar a las personas. Tienen un trasfondo de valores, tienen un trasfondo de utilidad, tienen unas necesidades legítimas de seguridad, de amor, de atención, y que por eso han desarrollado en un determinado momento, han desarrollado una estrategia que no era la más adecuada, o que para ese contexto sí fue adecuada, pero luego se fue repitiendo en el tiempo y en otros contextos resultó ser totalmente negativa. Entonces, debemos hoy como tomar aprendizaje de que no podemos juzgar, debemos suspender ese juicio de decir esto es malo, esto es bueno, o esa persona es mala o es buena, porque no sabemos específicamente cuál es su historia de vida, qué es lo que está pasando con esa persona. Entonces, asumir una actitud de escucha, digamos una actitud terapéutica, ¿cierto? Saber descubrir más bien cuáles son las motivaciones reales que tienen estas personas para comportarse de X o de Y forma y tener esa actitud de escucha. También resolver los conflictos, desescalar los conflictos cuando nosotros validamos las necesidades auténticas, las emociones que hicieron parte de esas decisiones inconscientes y que eventualmente resultaron ser no tan buenas. Y obviamente abocados necesariamente a la solución de problemas en vez de incurrir en culpas y en acusaciones y en juicios, buscar soluciones para estas personas. Entonces, digamos que todos los comportamientos humanos de alguna manera son adaptativos, porque esa es la naturaleza justamente
Esa es la naturaleza de nuestro cerebro como animales. Somos animales, animales superiores que tenemos conciencia, pero sin embargo está muy arraigado, muy fuerte, está el instinto de supervivencia y obviamente el de adaptación. Muy bien, vamos a entender un poco más el concepto de adaptación y nos lo explica perfectamente la adaptación biológica de la teoría de la evolución. Entonces dice que la adaptación biológica es el proceso mediante el cual una especie se ajusta a su entorno para mejorar sus posibilidades de supervivencia y reproducción. Entonces una especie, por ejemplo, que tenga, que esté rodeada de muchos depredadores, pues utiliza mecanismos extraordinarios, potencialidades pues que va incorporando, como garras, como visión periférica, como velocidad, como vuelo, etcétera, etcétera, que va dándole como esa capacidad de, digamos, de aprovechar el entorno, de mejorar sus capacidades, sus competencias dentro de un entorno específico y poder sobrevivir y poder reproducirse. En el caso, por ejemplo, ya más de las enfermedades, entonces es la respuesta del cuerpo y de la mente a factores emocionales y ambientales prolongados, porque normalmente viene dado por el medio ambiente que nos invita a tener una percepción específica frente a una situación. Y entonces en respuesta de eso, nuestro cuerpo, nuestro cuerpo responde, nuestro cuerpo se adapta y nuestra mente se adapta a un sinnúmero de necesidades. Entonces ahí se manifiestan esas enfermedades como una adaptación, ¿cierto? Una adaptación, muy bien. Los tipos de adaptaciones que nosotros encontramos en la naturaleza en este contexto de la evolución son los cambios físicos en el organismo, por ejemplo el cuello largo de las jirafas, a nivel fisiológico es el cambio del funcionamiento interno, ¿cierto? Entonces la capacidad de ciertos peces para sobrevivir en el agua salada, y comportamentales como es la migración de las aves. En el caso, por ejemplo, humano, tenemos también adaptaciones psicológicas y adaptaciones fisiológicas. Entonces las respuestas del cuerpo físico con estrés crónico que conduce a la hipertensión es obviamente una adaptación emocional de depresión, llevando la obesidad y problemas eh, graves de diabetes, por ejemplo, tipo 2, es una adaptación psicológica que nosotros podemos indagar allí. Bueno, entonces podemos decir que las diferentes tipos de adaptaciones que se dan en el medio, que se dan en nuestro diario vivir, entonces nos llevan justamente a ese tipo de conflictos en el medio ambiente. Vamos a ver detalladamente algunos ejemplos donde nosotros, bueno, vamos a sintonizarnos un poco con el tema. Entonces tenemos una situación que se vive en muchas empresas. Es el caso de María, ¿cierto? Que es una gerente de ventas y trabaja en un entorno altamente competitivo donde se le exige alcanzar metas inalcanzables. Entonces los pronósticos de ventas en las empresas suelen ser muy ambiciosos, contando con que sean retadores obviamente para las personas que están encargadas del tema del mercadeo de las ventas. Pero eso se forma también, es decir, un estrés. Entonces es un estrés constante, es una presión laboral que genera el aumento de la presión arterial, llevando a problemas cardiovasculares con el tiempo. Entonces es como el tema de fondo. ¿Cuáles son las emociones que están impactando en la persona de María? Y que son continuas, es el estrés y es la ansiedad, ¿cierto? O sea, la ansiedad es esa preocupación dramática por el futuro, en qué va a terminar prácticamente esto, y entonces estamos a final de mes y no hemos cubierto las metas y el pronóstico de ventas que tiene nuestro departamento de marketing,
departamento de ventas, y entonces entra en un conflicto. ¿Cuál es entonces el resultado de adaptación? Es decir, ¿cuál es entonces la enfermedad que crea el conflicto laboral crónico? Y al encarnar esas emociones por largo tiempo de estrés y ansiedad. Hombre, hipertensión y problemas cardiovasculares. Si ustedes indagan a nivel mundial cuáles son las estadísticas de las enfermedades que tienen, digamos, que tienen el carácter de pandemia porque matan miles de millones de personas al año, es precisamente la enfermedad cardiovascular. Es decir, la gente se enferma del corazón y detrás de esa enfermedad del corazón hay estrés y ansiedad y hay mucha presión, ¿cierto? Por alcanzar objetivos, por hacer las cosas más rápido, por ser más productivos, etcétera, etcétera. Esto tiene obviamente un respaldo científico. Son el estudio de Kimiwaki, ¿cierto? En el año 2012, y cuya conclusión dice que el estrés laboral prolongado se asocia significativamente con un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular. Entonces, prácticamente, fíjense que aquí lo que tenemos, digamos, claridad es que primero aparece una situación, hombre, que reta nuestra capacidad mental, que reta nuestras emociones, que reta, que se vuelve conflictivo, ¿cierto? Y que se anida en nosotros unas emociones que a veces suelen ser negativas y entonces sostenidas por mucho tiempo se van volviendo realmente un problema de adaptación, y ese problema de adaptación puede ser físico o psicológico. Entonces, por ejemplo, en este caso, la pérdida de un ser querido. Entonces Juan pierde a su esposa en un accidente y cae en una profunda depresión. Para lidiar con su tristeza, Juan comienza a comer en exceso alimentos altos de azúcar y grasa. Entonces fíjese cómo el comportamiento continuo, ¿cierto?, de esta persona asumiendo conductas repetitivas de consumo de alimentos poco sanos. Con el tiempo su peso aumenta significativamente. Es una verdad de perogrullo que si una persona se excede en este tipo de alimentos, obviamente va a ganar peso y va a desarrollar eventualmente diabetes tipo 2. Entonces el sobrepeso, ¿cierto?, y la diabetes tipo 2 está asociada a un sentimiento prolongado de tristeza y depresión. Entonces, tener mucho cuidado con eso, porque la adaptación, la enfermedad que va a fungir como adaptativa es la obesidad y la diabetes tipo 2. Eso lo respalda un estudio de Knoll, ¿cierto?, en el año 2006, cuya conclusión es: la depresión está asociada con un riesgo significativamente mayor de desarrollar diabetes tipo 2. Entonces, fíjense cómo poco a poco las situaciones complejas, ¿cierto? Las situaciones complejas nos llevan a desencadenar enfermedades. Entonces las enfermedades no es otra cosa sino una consecuencia, pero es una consecuencia de un proceso de asimilación no adecuado de un problema que tiene que ver con el entorno, de una gestión no adecuada de emociones. Entonces, por ejemplo, la competencia y celos en el entorno laboral y social. Entonces, Carla trabaja en una oficina donde la competencia es feroz. Entonces, hay premios para los mejores y se observa mucho el rendimiento individual respecto a todas las metas que se colocan. Entonces, en la evaluación de desempeño, ella siente envidia y celos constantes hacia sus colegas, lo que le provoca estrés emocional. ¿Hemos visto casos relacionados con eso? Por supuesto que sí. Este estrés crónico afecta su sistema digestivo, causando colitis y síntomas de síndrome de intestino irritable. Entonces, fíjense cómo esa competencia, esos celos en el entorno social, pues prácticamente que se materializan en un sentimiento, se materializan en una emoción que se llama la envidia. Entonces la envidia enferma.
Si tenemos mucho tiempo envidia, ¿cierto? Vamos a desencadenar una enfermedad como es la colitis y el síndrome del intestino irritable. Entonces, fíjense cómo la envidia realmente es amor, pero es un amor deformado. Es decir, amamos lo que otro tiene, pero no lo desarrollamos en nosotros, sino que nos sentimos mal porque no lo tenemos nosotros. El estudio que está detrás es el de Kunterek en el año 2008, de 2011, y cuya conclusión es el estrés emocional prolongado puede afectar significativamente la función gastrointestinal, contribuyendo a condiciones como el síndrome del intestino irritable. Entonces, hoy ya se volvió que todo el mundo está estresado con gastritis, todo el mundo está estresado con dolor en el vientre, porque hay una cantidad de acidez en en nuestro, en nuestro vientre, en nuestros intestinos, en nuestro estómago. Hay mucha acidez y esa acidez, bueno, tiene y esa envidia y esos celos, ¿cierto? Llevan a que nosotros incurramos en esos problemas. Tenemos otro caso, fracaso recurrente en relaciones personales. Una persona que consigue a alguien pero que fracasa continuamente no puede tener éxito con las relaciones. Entonces Pedro ha tenido varias relaciones personales fallidas, lo que le ha generado una profunda desesperanza y desilusión. Entonces la desesperanza puede ser aprendida. Es decir, todo lo que yo me proponga hacer va no vale la pena. Tener la posibilidad de encontrar un amor verdadero. Este patrón de fracaso lo lleva a desarrollar depresión mayor y trastornos de ansiedad, afectando su capacidad para funcionar en la vida diaria. Entonces, ¿cuál es la emoción? ¿Cuál es esa sensación que mantiene diariamente nuestro amigo Pedro? La desesperanza y la desilusión. Indudablemente va a desencadenar obviamente una enfermedad que tiene que ver con la depresión mayor y trastornos de ansiedad. Es una enfermedad que es psicológica, es muy compleja y que va a terminar finalmente en problemas somáticos más graves. El estudio de Wishman, ¿cierto?, en el año 2000, cuya conclusión es la calidad de las relaciones personales tiene un impacto significativo en la salud mental, con relaciones de mala calidad asociadas con mayores niveles de depresión y ansiedad. Entonces, es muy importante que nosotros nos sintonicemos con esto porque, porque al final, todo está asociado con pensamientos, todo está asociado con emociones y prácticamente las adaptaciones son una consecuencia diametralmente directa de todo lo que está en nuestra cabeza. Por eso es tan importante que tomemos conciencia de qué es lo que pasa, ¿cierto?, con nuestra vida. ¿Qué es lo que está pasando por nuestra mente? ¿Cuáles son los pensamientos que nosotros consentimos? De eso hay que hacer conciencia, por eso es tan importante la conciencia como una herramienta para la sanación. Bueno, tenemos otro caso aquí, la culpabilidad prolongada por actos pasados. Entonces, el remordimiento, la culpa, ¿no?, que está asociada al pasado. Ana se siente culpable por haber causado un accidente automovilístico que resultó en la muerte de un amigo. Esta culpa no resuelta la acompaña durante años, generando un estrés crónico que compromete su sistema inmunológico. Ana desarrolla cáncer de mama como resultado de este estado emocional prolongado. Entonces, ¿cuál es el sentimiento que ella mantiene durante mucho tiempo? Hombre, el sentimiento de la culpa. Entonces, la culpa por haber, bueno, se siente culpable porque tuvo un accidente, por culpa de ella fue que murió su amigo y no se lo ha podido perdonar. Entonces, a pesar de que fue un accidente, sigue siendo algo realmente complejo, complicado. Bueno. Entonces, supremamente importante el estudio de Riche, de Morimoto,
en el año 2004, cuya conclusión es: el estrés psicológico crónico puede afectar el sistema inmunológico, aumentando el riesgo de desarrollar cáncer. Entonces fíjense ustedes cómo el tema de estas enfermedades, por ejemplo la culpa genera, proyecta una enfermedad futura como adaptación relacionada con la culpa. Entonces la culpa, el remordimiento por mucho tiempo no es bueno. Entonces preguntar todas las emociones que nosotros experimentamos en las prácticas religiosas, tenemos que revisarlas, porque en un determinado momento cierto tipo de prácticas religiosas que de pronto nos llevan fanáticamente, nos llevan a tener culpa, remordimientos y no superarlas, ¿cierto? No reivindicar esos estados emocionales negativos a tiempo puede ocasionar estos problemas de salud. Muy bien. Tenemos el caso del acoso escolar o bullying. Entonces, ¿cómo el bullying en un determinado momento se puede volver una enfermedad? Laura, víctima de bullying durante su adolescencia, desarrolla una baja autoestima y siente vergüenza constantemente por su apariencia. Para controlar su situación emocional, Laura comienza a restringir su ingesta de alimentos, desarrollando anorexia nerviosa. Entonces, la enfermedad adaptativa es el trastorno alimenticio de la anorexia o bulimia, ¿cierto? Y entonces, ¿cuál es la emoción? La vergüenza y la baja autoestima. Una emoción en un adolescente gravísimo, en un joven dramático, ¿cierto? Hay que estar muy atentos a eso, porque el bullying escolar puede llevar justamente, incluso termina en el suicidio, así es de delicado el tema. Entonces esos desórdenes alimenticios pues dan al traste con la capacidad pues cognitiva, con el desarrollo social de esas personas y bueno, y la desnutrición eventual. Esos trastornos de anorexia, bulimia llevan a la depresión y a la baja autoestima, obviamente. Los estudios de Copeland, ¿cierto? Conclusiones: el bullying durante la adolescencia está significativamente asociado con el desarrollo de trastornos alimenticios. Entonces, esto me parece supremamente importante que nosotros lo tomemos en cuenta, porque, bueno, definitivamente tomar conciencia que todo esto, que todos los desarrollos de las enfermedades no son más que adaptativas, y que la forma en que nosotros resolvemos esos problemas al final son son una intención positiva. Es decir, que las enfermedades en últimas están tienen un trasfondo de motivación positiva, digámoslo así. Es decir, la resolución de esos conflictos que nosotros tenemos a nivel mental resultaron en una estrategia que tenía una motivación positiva. Entonces, esa intención positiva que hay detrás de todos los comportamientos y de todas las adaptaciones humanas, pues obviamente tienen que ser eventualmente removidas. Pero digamos, en la terapia, para remover este tipo de comportamientos que tienen una base, ¿cierto? En el hardware, o sea, en el sistema nervioso, que tienen una correlación neuronal, unas sinapsis específicas, unos surcos neuronales que están determinando ese tipo de comportamiento repetitivo que enferma a la persona a nivel mental, que la enferma a nivel físico. Hay que sustituirlo, porque el cerebro no puede olvidar. Entonces la terapia, aunque les parezca extraño, hay que decirle, ¿cierto? En esa lógica de la intención positiva, hay que decirle al inconsciente: gracias porque tengo este problema de salud. Gracias porque tú desarrollaste una estrategia en un contexto difícil en mi vida, y eso dio resultado, eso sirvió, ¿cierto?
para solucionar unas dificultades que yo tenía de trauma, de afrontamiento con un mundo, con un entorno problemático, y esa fue la única estrategia que en ese momento tú tenías inconsciente para poder resolver esa situación. Gracias porque me lo diste, pero ya no lo necesito. Y entonces es cuando viene la sustitución, ¿cierto? Ese es el gran secreto de la terapia, de las terapias holísticas, y incluyo ahí a la neuropsicoquinesis, que dice que hay que replantear nuevamente esa enfermedad como una estrategia adaptativa, ¿cierto? Pero que en el fondo tiene una intencionalidad positiva. Entonces, dar las gracias por eso al inconsciente, porque el inconsciente es como un niño de 4 años, y decirle, desarrolla por favor otra estrategia, ¿cierto? Que sea más psicológica, es decir, que no sea dañina, que sea adecuada a este contexto, que no me siga maltratando, que no siga deteriorando mi vida social, que no siga dañando mis potencialidades, mis capacidades, mi salud, y que me dé mejores opciones de crecimiento y desenvolvimiento en un entorno. Entonces, es un poco eso. Ahí está el reto de la terapia, y la neuropsicoquinesis lo que busca es sustituir esa estrategia adaptativa que se llama enfermedad, sustituirla por una estrategia más asertiva, una estrategia que sea benéfica para el propósito de nuestra vida. Bueno, vamos a ver entonces un pequeño video con el ánimo de mejorar un poco la comprensión de esta idea. La enfermedad como estrategia adaptativa. Un enfoque desde la neuropsicoquinesis, NPK, poder cuántico. La neuropsicoquinesis, NPK, integra neurociencia, psicología y energía cuántica para entender la salud y la enfermedad de manera holística. Las enfermedades no son fallos del cuerpo, sino estrategias adaptativas resultantes de sensaciones y emociones mal gestionadas en la conciencia. La NPK interviene resignificando experiencias y reprogramando respuestas adaptativas mediante técnicas de atención plena y reevaluación cognitiva. Las sensaciones negativas, como la rabia y la culpa, pueden desencadenar enfermedades físicas como la hipertensión y el cáncer. Una persona con culpa constante puede anticipar el fracaso y perpetuar un ciclo de estrés, debilitando su sistema inmunológico. Las técnicas de NPK, como la visualización positiva, pueden crear nuevas rutas neuronales y promover respuestas adaptativas positivas. Comprender y aplicar la NPK puede resignificar experiencias, reprogramar respuestas neuronales y mejorar la salud integral, ofreciendo herramientas para la curación. Bueno, entonces, obviamente nos está diciendo que la neuropsicoquinesis recurre a una metodología, ¿cierto? Donde vamos fundamentalmente a reestructurar, a organizar unos nuevos surcos neuronales que nos van a permitir la sanación de las personas. Entonces, supremamente importante que nosotros como que rescatemos esto. Entonces vamos a ver el modelo perceptivo. Pero antes de iniciar el modelo perceptivo, yo quiero hacer un pequeño resumen de lo que fue la primera parte de esta disertación, de esta conferencia, que fue hablando de la neuropsicoquinesis. La neuropsicoquinesis, pues, es un modelo terapéutico que nos permite solucionar y revertir de una manera instantánea problemas de todo orden. Entonces hablamos de la conexión, ¿cierto? No solamente física, sino hablamos de la interconexión de las conciencias a nivel global, ¿cierto? Hablamos de las conciencias individuales, de las conciencias colectivas y de las conciencias de la supraconciencia, ¿cierto? Hablamos también del panpsiquismo, ¿cierto? Una corriente filosófica que defiende la idea de que todos tenemos conciencia y que todas las cosas en el mundo tienen conciencia. Y también hablamos de la perspectiva holística. Entonces, digamos que los principios de la neuropsicoquinesis
es la interconexión de la naturaleza, la concienciología, es decir, el desarrollo de la conciencia plena para resignificar los problemas que se nos presentan en la vida y obviamente la neuroplasticidad. Entonces, cuando nosotros hablamos de transformar el cerebro, estamos hablando de la neuroplasticidad. La buena noticia es que se pueden cambiar las cosas. La buena noticia es que se puede hacer. Entonces, vamos a analizar el modelo perceptivo, es decir, para poder entender las enfermedades como una estrategia adaptativa, hay que hacer, hay que estudiar cuál es la epistemología del tema, es decir, cuál es la teoría del conocimiento que hay detrás, ¿cierto?, de la forma en que las personas asumimos, conocemos el mundo y aprendemos de la realidad. Entonces, en primera instancia tenemos la sensación. Nosotros recibimos una sensación, esa sensación proviene de algún lado, ¿cierto? Del entorno proviene esa sensación. Y luego nosotros procesamos esa sensación con la atención de la conciencia, es decir, nos damos cuenta de esa sensación. Luego hacemos un pequeño análisis a esa sensación, dándole obviamente un contexto. Nosotros le damos un contexto y nosotros también le damos una significación a eso que nos pasó. ¿Qué fue lo que pasó? Esa sensación podría ser el regaño de nuestro jefe, esa sensación podría ser que nos felicitan, ¿cierto? Y que nos hacen un reconocimiento. Y eso ha pasado en la memoria de largo plazo, eso pasó en el pasado y entonces ese contexto de lo que me está sucediendo ahora lo traigo en la memoria y lo resignifico. Y entonces voy a esa memoria y entonces guardo ese momento ya analizado y lo guardo como un prejuicio de que cada vez que yo siento esta sensación, ¿cierto?, entonces yo tengo esta reacción porque está en la memoria y se vuelve un prejuicio, se vuelve un recuerdo recurrente. Y entonces, ¿qué pasa? Le doy un significante, es decir, se vuelve también una imagen. Entonces, si yo fui regañado en público por mi jefe, y bueno, eso me pareció terrible, estoy permanentemente rumiando sobre la situación, es decir, pensando permanentemente en un diálogo interno que es de un ciclo de sufrimiento, porque yo estoy reviviendo esa situación. Y entonces es cuando, sosteniendo permanentemente esa sensación y esa emoción negativa, ¿cierto?, de vergüenza, de incapacidad, de incompetencia ante el mundo, donde yo empiezo a tener, miedo y empiezo a tener desconfianza de mis propias capacidades, entonces eso lleva finalmente a una enfermedad como adaptación. Entonces, digamos que este es el modelo rápido. Vamos a verlo un poquito más detallado y entonces estamos hablando que el modelo perceptivo de la NPK, de la neuropsicoquinesis, en primer lugar es la recepción de un estímulo, lo dijimos, luego viene un procesamiento consciente, nos damos cuenta de que nos recibimos una sensación, recibimos un estímulo y luego lo contextualizamos y significamos, ¿cierto? Es decir, le damos un sentido y luego lo llevamos a la memoria de largo plazo y estamos generando significantes, es decir, imaginándonos la situación nuevamente, y si la situación es negativa, pues obviamente le estamos dando más fuerza, le estamos dando más actualidad y empezamos a sufrir. Y si en ese momento en el que nosotros recibimos el estímulo sentimos rabia, sentimos impotencia o sentimos miedo y de pronto lloramos o sentimos alegría, lo que fuera, en esa generación de significantes en nuestra imaginación, nosotros vamos a revivir esa emoción y le vamos a dar más y más fuerza, la vamos a significar cada vez más y vamos a imaginar que nos regaña el jefe, vamos a darle fuerza a la imagen cuando nos despedimos de la esposa porque nos separamos.
un motivo de impotencia, de dolor, pero no es tanto el dolor físico, sino ya es un dolor psicológico que se traduce en sufrimiento. Entonces, ese sufrimiento continuo, ¿cierto? Está recurriendo permanentemente a las anticipaciones, a los prejuicios. Entonces, cada vez que tenemos la ocasión de recordarnos lo que vivimos con ese jefe, con esa persona, entonces va a ser una experiencia negativa. Y entonces viene como subproducto de todo ese sufrimiento, de toda esa emotividad negativa, viene una enfermedad adaptativa. Entonces, aquí volvemos nuevamente al tema de la sensación. Esa sensación es la recepción de un estímulo a través de los sentidos. Nosotros hemos visto algo que no nos gustó. Hemos visto, ¿cierto?, una injusticia. Nosotros hemos visto que a un niño de 5 años lo golpearon como si estuvieran dándole a un animal, ¿cierto? Ya no sé, hoy en día ya es delito pegarle a un animal, pero no es delito pegarle a un niño, ¿cierto? Ojo con eso. Entonces, hemos visto un acto de injusticia que realmente nos mueve las entrañas, que realmente nos impresiona y nos causa trauma. Hemos oído, ¿cierto?, la noticia de la muerte de un ser querido o de una enfermedad terminal de una persona que es muy cercana. Hemos olido, ¿cierto? Hemos tenido olores que se asocian, por ejemplo, a una situación conflictiva, ¿cierto? Entonces, cada vez que tenemos ese olor y que está asociado a un conflicto que hemos tenido con nuestra pareja, un conflicto que hemos tenido en la empresa o un conflicto que hemos tenido con nosotros mismos, ¿cierto? Entonces le perdemos el gusto a cierto tipo de alimentos, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, las sensaciones están ahí permanentemente en nuestra memoria de largo plazo, porque si a esas sensaciones nosotros le sumamos emociones, pues se quedan en el largo plazo, ¿cierto? Dice la programación neurolingüística que el pegante del conocimiento, el pegante de la memoria de largo plazo, ¿cierto?, es la emoción. Entonces nosotros casi siempre recordamos los profesores que fueron muy buenos en nuestra primaria o los profesores que fueron muy bravos. Entonces, aquellos que nos llevaban al límite de sensaciones complejas son aquellos que quedaron en la memoria de largo plazo, y ese estímulo es que nos permite recordarlo permanentemente en nuestra memoria. Entonces, un evento en el entorno se puede quedar como un pensamiento o como una emoción interna. Entonces esa sensación se recrea y se recrea. Complicado. El tema es que nosotros tenemos que estar atentos para gestionar ese tipo de sensaciones. Y ahí es donde viene el tema de la conciencia. Entonces, un ejemplo de recepción de estímulo o de sensación, volvemos otra vez al tema de la culpa y el tema de la consecuencia del cáncer. Pilar constantemente se siente culpable por no cumplir con las expectativas en su trabajo y vida personal. Esta sensación de culpa se convierte en una emoción predominante y negativa. Pilar percibe aumento del ritmo cardíaco, sudoración y una sensación de incomodidad o vergüenza. Entonces, imaginemos que Pilar es una buena mujer. Imaginemos que Pilar está trabajando en una empresa. Imaginemos que Pilar siempre tuvo dificultades con la liquidación de los impuestos al Estado. Siempre tuvo dificultades con esa materia, y entonces la ponen a prueba porque justamente la colocaron en la responsabilidad de liquidar los impuestos a esa empresa y la colocaron a ella. Eso es un efecto donde ella no ha podido con eso, le es complicado, salen mal, y entonces ella percibe que es incapaz, percibe que tiene problemas, la empresa pierde plata y ella se culpa de todas las cosas negativas que están sucediendo. Entonces, esa culpa, ¿cierto?, representa un aviso interno, es decir, que las emociones no necesariamente son negativas en sí mismas, ¿cierto?
Es decir, porque es que la culpa realmente es una alarma, es una alarma que habitualmente nos presenta el inconsciente con la finalidad de adaptar nuestros comportamientos a normas del entorno familiar y social. Entonces la culpa es, digamos, es como un aviso cuando uno contraviene las normas y las reglas en un entorno específico. Entonces, es decir, yo me arrepiento porque cometí un error, pero es que llevar la culpa a un extremo, ¿cierto? Que sea permanente es lo complicado. Entonces, ojo con eso, la culpa de sentirse incapaz en un área, ¿cierto? Ella puede ser excelente en otras áreas, pero sí, entonces eso le causa un estrés crónico y entonces percibe su ritmo cardíaco aumenta, la sudoración, la incomodidad, la vergüenza de quedar mal, etcétera, etcétera. Entonces una sensación terrible, asquerosa y que hay que vivir con ella y muchas veces es prolongada. Entonces la empresa perdió plata por culpa mía, por mi incapacidad, por no estar actualizada con las últimas leyes, porque yo no me fijé, porque yo no lo hice, etcétera, etcétera, etcétera. Luego viene un procesamiento consciente, es decir, aquí aparece la conciencia, ¿cierto? Entonces primero es como la percepción del entorno, de una situación del entorno, y luego viene la intervención de la conciencia, el estímulo capturado en la memoria a corto plazo recibe atención. Entonces nuestra memoria operativa del momento, entonces analiza que si efectivamente pasó eso, nos damos cuenta. Es un principio, un proceso que implica volcar recursos cognitivos para evaluar la naturaleza y relevancia del estímulo. Ojo con la conciencia, ¿sí? Entonces, ese proceso, digamos, cognitivo, ¿cierto? Consciente, es la atención cuando se centra en la sensación de fracaso. Entonces me doy cuenta que la embarré. Entonces, ¿qué viene? Sensación de fracaso, sensación de miedo a la crítica de los demás que van a decir que soy un incapaz y sensaciones físicas asociadas a eso. Entonces toma de conciencia del miedo y ansiedad que se genera a partir de ese momento. Entonces, cada vez que van a haber liquidación de impuestos, me va a tocar a mí y quizás lo haga mal y tengo miedo que las cosas salgan mal y me van a pasar una hoja con una copia, una llamada de atención con copia de la hoja de vida y mi evaluación de desempeño va a estar horrible porque prácticamente la empresa perdió una cantidad de millones por mi incompetencia profesional y la crítica pues viene por añadidura. Entonces, ¿en qué me fijo yo? ¿En qué me fijo yo a nivel consciente? Me fijo en las sensaciones negativas que me causan esa sensación. Entonces fíjense cómo habitualmente digamos que el proceso de conciencia es darme cuenta pero de lo negativo. Ahí es donde está el tema fundamental. Yo me doy cuenta pero de lo que estoy sintiendo. Yo me doy cuenta de lo que estoy sintiendo. Y entonces es cuando le abro la puerta a todas esas emociones, a todos esos pensamientos que vienen asociados a los problemas que tengo. Entonces, la información sin cuestionamientos pasa a las míndalas. Entonces aquí, cuando yo le meto cognición, cuando yo le meto atención a la situación, pero me fijo en qué, me fijo en lo que yo estoy sintiendo, pues obviamente, entonces yo me doy cuenta que la embarré y entonces me asocio a todas las emociones de fracaso. Pero puede existir una segunda opción, que es coger esa información ya desde la conciencia, ¿cierto? Y hacerle un cuestionamiento. Y entonces decir, pero espere un momento, yo hacía parte del proceso de un trabajo en equipo y la que falló fue una persona con los datos, no fui yo. Y entonces, pues, cometí el error de no fijarme que efectivamente esa información que me estaban aportando no era la correcta, pero de todas maneras la culpa no es toda mía y tenemos que repartir las responsabilidades entre todos
Y entonces vamos a evaluar a través de la razón a dónde se fue, ¿cierto? La situación desde la perspectiva de la atención consciente. Se fue a la corteza prefrontal con una respuesta adecuada. Pero como yo me dejé llevar por las emociones negativas, por la sensación de fracaso, por la crítica que me hicieron mis compañeros y el miedo se apoderó de mí y la ansiedad, entonces esa información se fue para la amígdala, porque ese es el lugar donde van todas las emociones de nuestro cuerpo, ¿sí? De nuestras experiencias emocionales van a la amígdala. Podían haber ido ¿a dónde? A la corteza prefrontal, porque yo hice un cuestionamiento radical desde mi conciencia, pero no lo hice, y ahí es cuando empieza el problema, ¿cierto? Se desencadena, digamos, una etapa, ¿cierto? Se desencadena la enfermedad como una adaptación al final del proceso. Pero una persona madura podría parar ahí, y ese es el llamado a que nosotros desde la neuropsicoquinesis empecemos a volver real, que analicemos las cosas y las llevemos a voluntad, y siempre esa información al cuestionamiento para ir a la corteza prefrontal antes de sentir esas sensaciones de derrota. Bueno, la contextualización. Vamos a ver entonces la contextualización y significación es la tercera fase. Entonces, ¿qué es el contexto y el significado? Entonces, recibimos el estímulo, ¿cierto? Nos damos cuenta de todas las consecuencias y de todas las emociones asociadas a ese estímulo, ¿cierto? Y entonces vamos a darle un contexto a esa situación. ¿Y ese contexto de dónde viene? De la memoria. En otra oportunidad me ocurrió esto. Estoy en una situación complicada. Cuando yo estaba en primaria, no llevé la tarea, me dejaron en el salón sin onces, los compañeros se reían de mí, los compañeros se burlaban cuando estaban tomando las once y jugando en el patio, y yo estaba en una situación pues terrible que no quisiera volver a vivir, pero ese es el contexto que se vuelve y se repite, ¿cierto? Y entonces el significado que yo le doy a eso está influenciado por experiencias pasadas, por conocimientos previos y estados emocionales que yo ligo a lo que me pasó. Entonces yo le doy un significado de derrota, de fracaso, de incompetencia, ¿cierto? Entonces luego le asigno un significante. Entonces esto quedó en la memoria, ¿cierto? De largo plazo. Pero quedó en la amígdala. Y una vez que se ha establecido un significado, que bueno, cometimos errores, que etcétera, etcétera, que yo soy malo, que siempre soy así, yo cometo errores, no tengo remedio, se le asigna un significante, o sea, una representación mental simbólica de ese estímulo. Entonces permanentemente estamos recordando ese momento, dándole fuerza, magnificando el tamaño de ese recuerdo, colocándole colores vistosos, aumentando la voz del jefe que la regaña, y de pronto experimentando el sufrimiento de una manera actualizada. Entonces estamos actualizando el sufrimiento permanentemente, y eso es lo que pasa. Entonces, ya en un ejemplo, entonces Pilar contextualiza la situación recordando otras situaciones similares en las que ha sido criticada o ha sentido vergüenza. Entonces le da contexto. Y luego dice: Pilar siente que no es competente en su trabajo, se siente que comete errores, se asigna el significado de ser una persona fallida, ¿cierto? El significado puede ser una sensación de opresión en el pecho. Entonces siente opresión en el pecho en ese momento porque se siente incapaz, porque siente que realmente no fue lo suficientemente competitiva. Y el significante: Pilar se ve en su mente la imagen del jefe criticándolo, en una sensación recurrente de ansiedad y culpa al recordar la reunión. Entonces las enfermedades
son significados inapropiados en un contexto dado. Ojo con eso. ¿Qué son las enfermedades? Las enfermedades son contextos y significados y significantes mal estructurados. Entonces, el significante siempre denota más sufrimiento en la vida. Y entonces al tener más sufrimiento en la vida, pues sufrimos, pues obviamente mucho más. Ojo con la memoria. Almacenamiento en la memoria y formación de prejuicios. ¿Qué es lo que estamos guardando en la memoria? Entonces, el significante se asocia con el significado y se archiva en la memoria. Entonces, esa sensación de opresión en el pecho y esa sensación de incapacidad, ¿cierto? De miedo y de crítica negativa que hemos recibido, entonces la guardamos en la memoria. Y entonces ese recuerdo no se guarda como cualquier cosa, se guarda como un video, se guarda como audio y se guarda como sensaciones, ¿cierto? Y entonces se vuelven conexiones neuronales, se vuelven surcos neuronales, se vuelven sinapsis y estructuran nuestro cerebro, es decir, están creando nuevos surcos neuronales esos recuerdos. Y entonces cada vez que nosotros nos acordamos de eso, en la memoria, lo recordamos, en los significantes, volvemos a recordar la situación, perdón, día y noche, entonces ahí estamos dando más y más fuerza a ese recuerdo, a esos surcos neuronales, hasta que a lo último ya ese recuerdo se vuelve como el cañón del Colorado, como un recuerdo muy fijado. Y entonces, a lo largo del tiempo, el conjunto de estas memorias, ¿cierto?, de fracaso se vuelven anticipaciones. Entonces, donde nosotros las ligamos con experiencias pasadas. Y entonces, en una situación similar, ya no en el trabajo, sino en la parte académica, o ya con la pareja, o con la familia, nosotros vamos a reaccionar de una manera ansiosa, porque hemos recordado que eso pasó en el pasado. Y es probable que apenas nos enfrentemos con una situación similar, entonces empecemos a anticipar ansiedad en situaciones futuras. Y sigamos fortaleciendo esa memoria de miedo, esa memoria de culpa, esa memoria de remordimiento, esa memoria de incompetencia. Entonces, esta experiencia se almacena en la memoria emocional y física, reforzando la sensación de culpa cada vez que la persona enfrenta una situación similar. Entonces, yo recuerdo y ese recuerdo queda imborrable y entonces me vuelvo a encontrar con una situación y la reacción va a ser similar, pero va a ser, digamos, magnificada. O sea, va a ser terrible. Es probable que le ocurra a un hijo, es probable que le ocurra a nuestra pareja y va a ser la misma sensación de miedo, de angustia, de preocupación. Entonces, la formación de anticipaciones, los prejuicios que se van formando en la memoria. Entonces las personas anticipan el fracaso y la culpa en futuras situaciones, perpetuando el ciclo del estrés. Emociones negativas. La culpa se magnifica, el prejuicio sobre la incapacidad y su valor profesional. Van creciendo y creciendo y creciendo. Y entonces nos volvemos desconfiados si vuelve a pasar esa situación en uno de nuestros seres queridos o en personas. Las recomendaciones siempre van a ser las mismas. No te metas, te va a ir mal. Yo fracasé. Bueno, y es una historia de fracaso que le vamos a contar a todo el mundo. Entonces, ojo con esto. Los procesos internos son la clave. Entonces, los resultados de la vida dependen de si nos ha ido bien en algo o nos ha ido mal. Entonces, digamos que los malos momentos se repiten permanentemente porque nosotros no hemos sido capaces de resignificarlos, porque nosotros no hemos sido capaces de darle un contexto diferente y porque le hemos hecho todo lo contrario, fortalecer esos surcos neuronales de desprestigio, de vergüenza, de culpa y de desamor, ¿cierto? Entonces,
Ojo con esto, ¿dónde está la cura del tema? Hay que modificar la secuencia. Hay que modificar la secuencia de activación para modificar el resultado. Entonces, ¿qué hace la terapia de la neuropsicoquinesis? Entonces, la terapia de la neuropsicoquinesis, como ustedes bien saben, pues es una cienciología. Entonces, va a llegar, obviamente, a identificar la sensación. Y luego va a hacer revivir en la memoria esa sensación, la va a intensificar y luego va a borrar esa memoria, va a borrarla, ¿cierto? O también lo hace la programación neurolingüística. ¿Qué hace la neuropsicoquinesis? Utilizar, ¿cierto?, la conciencia global. Entonces, esa es la diferencia, la conciencia global y la conciencia cuántica. Entonces, vamos a recurrir a recursos, ¿cierto?, del campo cuántico divino. Vamos a recurrir a la supraconciencia, nada menos, para poder, digamos, tener éxito en este trabajo de sustitución, de resignificación de los significados que le hemos dado a la experiencia, para borrar esas experiencias negativas y poder quitar esa secuencia y crear otras secuencias neuronales que rompan con esa cadena trágica de recuerdos modificados y magnificados, etcétera, etcétera, etcétera. Que rompan con ese ciclo del sufrimiento para que pare de sufrir. Entonces, si debilitamos el recuerdo, si debilitamos el contexto y lo resignificamos a través del lenguaje, a través del panpsiquismo, utilizando, ¿cierto?, la capacidad holística, utilizando el poder de la supraconciencia, nosotros podemos modificar el resultado. Ese es el tema fundamental. Entonces, este es un proceso interno y no vamos a trabajar, aquí nosotros no vamos a hablar con el jefe, no vamos a hablar con la empresa que ustedes fueron injustos, con esta persona que la regañaron más de la cuenta, que le arruinaron la vida porque pues se sintió mal, porque derivó en un cáncer, porque derivó en una depresión, en un estrés crónico, porque tiene arritmias, porque esta persona, bueno, arruinó su hogar porque bueno, llevó ese mismo recuerdo, ese mismo contexto, lo llevó para leer otras situaciones similares y siempre, digamos, con una actitud negativa. Y entonces esa persona prácticamente arruinó su vida. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Volver otra vez, ¿cierto?, a recuperar a ese ser humano. Entonces, ¿qué pasa si nosotros nos resignificamos? Pues vamos a obtener una manifestación. Va a tener, digamos, psoriasis, esa persona va a tener enfermedades autoinmunes, donde el cuerpo ataca sus propios tejidos y pueden ser vistos como una respuesta adaptativa mal calibrada o estímulos persistentes. ¿Qué va a pasar? Manifestaciones adaptativas de enfermedad, los síntomas físicos como el dolor, la fiebre, la fatiga, pueden ser interpretados como señales de adaptación, ¿cierto? El dolor, por ejemplo, puede ser una forma de obligar al cuerpo a descansar y recuperarse, etcétera, etcétera, etcétera. Obviamente las adicciones también vienen acompañadas de dolor, ¿cierto? Vienen acompañadas de sufrimiento, porque digamos que las adicciones se originan de un dolor, de un trauma, ¿cierto?, no superado por una relación con nuestra madre o con una herida de infancia, de abandono o de rechazo, etcétera, etcétera, y que no fue gestionada adecuadamente y nos ha causado dolor. Y para nosotros aislar ese dolor, pues utilizamos de una manera equivocada, poco ecológica, utilizamos las adicciones. Entonces la adicción es el aislamiento de ese dolor. Pero cuando pasa el efecto de la droga, cuando falta de los alucinógenos o el alcohol, entonces vuelve nuevamente el dolor emocional. Y si nosotros nos abstenemos de consumir esas sustancias, entonces vienen los dolores físicos.
como el delirium tremens, que viene acompañado de una cantidad de sintomatología. Entonces, terrible. Todo está en la conciencia y como les digo a ustedes, todo está en la mente, en la conciencia para resignificar los problemas. Entonces, la anticipación constante de la crítica mantiene al cuerpo en un estado de estrés crónico. ¿Sí? Una persona que está, digamos, sujeta a que permanentemente lo vayan a criticar, una ama de casa con un esposo que de pronto sea agresivo y que no le guste lo que él hace, lo que ella hace, va a tener estrés crónico, ¿cierto? Síntomas físicos como dolores de cabeza, problemas digestivos, tensión muscular crónica y toda la fibromialgia, por ejemplo, enfermedades psicosomáticas, desarrollo de enfermedades como hipertensión, úlceras, problemas cardiovasculares. Esas son adaptaciones a todos los problemas que nosotros no procesamos adecuadamente en esta secuencia de percepción, de conocimiento, de aprender el entorno. Entonces el estrés crónico y las emociones negativas mantenidas largo tiempo desencadenan depresión y eventualmente enfermedades psicosomáticas como el cáncer, ¿cierto? Bueno, entonces la neuropsicoquinesis, esa es la buena noticia. La neuropsicoquinesis interviene resignificando estas experiencias y reprogramando las respuestas adaptativas. Ese es el objetivo y esa es la razón de ser de esta hermosa y excelente metodología terapéutica. Entonces aquí tenemos las sensaciones, otras sensaciones negativas y enfermedades comunes, la rabia, hipertensión y problemas cardiovasculares, el miedo, inmunodeficiencia, la culpa, el cáncer, tristeza, obesidad y diabetes, como para hacer un recorderis de que todas las emociones contenidas por un largo tiempo son emociones que van a ser somatizadas en el largo plazo en nuestro cuerpo y van a ser estrategias, pero van a ser estrategias inadecuadas, poco ecológicas y hay que trabajarlas a tiempo. Entonces, supremamente importante esto porque de nosotros depende que nos podamos curar a tiempo, ¿cierto? Bueno, entonces aquí tenemos las personas que digan hola en el WhatsApp, ¿cierto? Les envío el libro de sanación cuántica. Ahí está la metodología para que ustedes puedan hacer sanación cuántica. La sanación cuántica es una sanación que tiene un ribete de espiritualidad muy fuerte, ¿sí? Porque ustedes vamos a hacer contacto con la supraconciencia. Todos sabemos que prácticamente esa matriz energética informacional, ¿cierto? Es la conciencia de todo lo creado, es la conciencia de la esencia sustancial de la realidad. Y esa supraconciencia tiene poder. Y nosotros vamos, si ustedes dudan del poder de la conciencia de ustedes mismos, están graves. Debemos confiar y tener fe en el poder de la conciencia de nosotros mismos. Pero si nosotros a eso le adicionamos el poder, por eso dice poder cuántico, el poder que tiene la supraconciencia cuántica, pues eso ya estamos a otro nivel. Entonces la sanación cuántica pues, es una metodología y es una metodología casi que, de ribetes fuertemente espirituales, pero con una fundamentación científica que está soportada en la biología, que está soportada en la física cuántica, en las neurociencias, en la psicología, y que obviamente es efectiva, es real. ¿Sí? Bueno, entonces ya para despedir, mi nombre es Teo Weber. Ahí encuentran información en el Poder Cuántico, que es la página web, y el WhatsApp para efectos de consultas y para efectos del libro
57 los de fuera de Colombia, 322-74-69-276. Entonces, la neuropsicoquinesis, como conclusión, interviene resignificando las experiencias traumáticas y reprograma nuevamente respuestas adaptativas que sean ecológicas y adecuadas. Entonces, no olvidar esto, tener presente que sin lugar a dudas vamos a tener experiencias cada vez mejores y vamos a empezar a cambiar nuestra vida. A cambiar nuestra vida y a resignificarla con la neuropsicoquinesis. Porque la neuropsicoquinesis llegó para quedarse y es tremendamente poderosa. Si ustedes quieren averiguar los beneficios, obviamente tienen que entrar, informarse, porque hay muchos más principios. Hay más principios de neuropsicoquinesis. No solamente está la interconexión, no solamente la conciencia global, el panpsiquismo, la teoría de los sistemas, etcétera, sino que hay más fundamentos teóricos. El marco teórico de la terapia de la neuropsicoquinesis es tremendamente poderoso. Y estamos recurriendo nada menos que a la realidad del poder cuántico. Entonces, mi invitación es a que con mucha humildad y con mucho amor nos enteremos del asunto y empecemos voz a voz a crear esas condiciones de posibilidad de una metodología que realmente está alineada a la espiritualidad moderna, ¿sí? y que está soportada y amparada con las teorías, las últimas teorías de los desarrollos científicos más importantes de la actualidad. Entonces, mi nombre es Theo Weber, les agradezco mucho la participación. Muchas gracias.